Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Me avisa Jorge si está ya nuestro entrevistado. Si no, tenemos otra información que dar también aquí en OMC Noticias. La judicatura, ahí está. ¿Qué tal? Buen día, licenciado Erazo. Qué gusto verlo a los tiempos. ¿Cómo le va? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio muy importante de opinión. Y de paso, que tenga, en medio de lo que estamos viviendo, que el 2024 para usted sea lleno de éxitos y de victorias importantes en su cuestión personal y también en unidad de la familia. Gracias, licenciado. También para usted, la familia y para la gran familia de trabajadores en este país. Vamos al tema de la cita de esta mañana. ¿Cuál es la posición de los trabajadores frente al decreto ejecutivo 111 que le declara la guerra interna a los narcotraficantes, narcocriminales, narcoterroristas, licenciado Erazo? A ver, mi estimado Alejandro, me parece que primero es necesario establecer qué es lo que ha estado pasando en nuestro país. Desde hace mucho tiempo atrás, los diversos sectores sociales habíamos venido denunciando el hecho de que el crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico se tomaron el país. Y se tomaron el país sobre la base de haberse infiltrado en los distintos gobiernos de turno, en las altas esferas. Tanto desde las relaciones a nivel presidencial, dentro de la Asamblea Legislativa, se infiltraron o más bien se fueron metiendo también en el tema de la justicia. Es evidente que también las relaciones que tienen con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía es lo que ha provocado todo este escenario en el cual el crimen organizado se tomó el país. Y esto no lo decimos solamente nosotros, Alejandro, sino que también las denuncias que hubieron desde la embajada evidenciaban el hecho de que la cúpula militar estaba infiltrada por parte de quienes están en el crimen organizado. Y esto evidentemente nos ha llevado a un escenario complejo en el cual el pueblo ecuatoriano es el que está pagando las consecuencias de toda este accionar, de toda esta relación entre los gobernantes y el crimen organizado. Pero sobre todo, mi estimado Alejandro, es producto de las políticas también que implementaron los distintos gobiernos en su tiempo, porque generaron mayor pobreza, porque generaron el hecho de que los jóvenes puedan irse a las universidades, puedan ingresar los niños a los establecimientos educativos, porque el tema del crecimiento del desempleo evidentemente que ha conllevado a que la juventud fundamentalmente sea quien tenga o sea más proclive a estas bandas delincuenciales. Evidentemente que en medio de esto la decisión del gobierno nacional de declararle la guerra al crimen organizado, producto de las últimas acciones que se dieron, ¿no es cierto?, a inicios del año 2024 y particularmente desde el 8 de enero, en donde empiezan, ¿no es cierto?, con acciones sistemáticas la delincuencia común, con el tema de secuestro de policías, secuestro de guías, bombas en las ciudades principales, bombas en los pasos peatonales, el tema de poner coches bombas, el hecho de establecer el día 9, me parece, la toma de TC Televisión, como se iban evidenciando, efectivamente íbamos viendo cómo esta escalada de inseguridad iba cada vez más en peores condiciones, pero insisto, es producto de la inseguridad que nos han generado los gobiernos de turno por no dar atención al sector social. Y evidentemente, en ese escenario... Dos puntualizaciones. Cuando usted dice los gobiernos de turno, ¿a qué gobierno se refiere? Porque hubo un gobierno que dejó sembrado toda esta situación que estamos hoy viviendo desde mi análisis, ¿verdad? Y otros gobiernos sin duda contribuyeron porque estaban en la misma línea, punto uno. Y punto dos, el tema de la corrupción era un secreto a voces. ¿De qué manera el caso Metástasis, por el cual pretendieron sacarla antes de que salga a luz el tema del caso Metástasis, pretendieron un movimiento plenamente identificado
pretendieron sacarla por 3 ocasiones a la fiscal general, da paso para que esos rumores se conviertan en una realidad plena y nos describan ese entramado de corrupción, de mega corrupción, del que usted también hace referencia, tenía infiltrado el Estado ecuatoriano a los narcoterroristas. A ver, mi estimado Alejandro, nos referimos a los 3 últimos gobiernos y al actual, porque evidentemente esto comienza cuando empiezan a salir la narcovalija, las narcoavionetas, cuando se botaron abajo el tema de los radares, cuando se implementaron un sinnúmero de acciones en las cuales se evidenciaban los hechos de la vinculación entre el gobierno y los grupos, ¿no es cierto?, organizados delincuenciales. Recuerde usted que incluso se dieron el lujo de decir que iban con las bandas, entre comillas, o con los grupos, entre comillas, delincuenciales, iban a incorporarles a la sociedad. Y les dieron hasta el número como organización social. Recuerde usted todo este entramado de cómo se ha venido desarrollando y que evidentemente se sostuvo en el gobierno del señor Moreno, se fue profundizando en el gobierno de Lazo y evidentemente en los momentos actuales esos vínculos siguen teniendo algunos funcionarios que están dentro de la Asamblea y que también están al interior. Incluso diría yo, mi estimado Alejandro. Entonces usted está de acuerdo entonces con el decreto 111 que Noboa le declara la guerra interna a estas bandas, ¿o no? Alejandro, incluso los grupos de los sectores empresariales, porque también hay empresarios que tienen este tema de vínculos. Es decir, totalmente es una entramada de una descomposición del Estado. Y si usted ve, todo esto recae en los sectores sociales, en los sectores populares. Ahora bien, el tema del decreto 111, que establece el hecho del combate a la delincuencia común, al crimen organizado y al sector del narcotráfico, no puede ser que se pretenda descargar, mi estimado Alejandro, en las espaldas de los trabajadores. Porque este tema de que se declara estado de guerra en nuestro país al interior contra las bandas organizadas, también hablan pues de que la policía, o más bien la asamblea, va a dar el tema de las amnistías. El gobierno va a dar el tema de plantearles, hay un elemento que se me va jurídico, mi estimado Alejandro, desde el punto de vista de lo que les dan a los delincuentes cuando dicen que están o no han tenido nada que ver. Pero esto se refieren al tema de la policía y el ejército, es decir, les están diciendo, disparen a mansalva, aquí no pasa nada, si se equivocaron en medio de combatir la delincuencia, nosotros les daremos el tema de la amnistía porque fue en medio del combate. Y es decir, ahí van a pagar justos por pecadores, como se habla, ¿no es cierto?, desde el ámbito religioso. Pero ¿qué es el otro elemento, mi estimado Alejandro, que estamos viendo? Que a pretexto de combatir todo esto, usted les escucha a los voceros del neoliberalismo cómo se unifican, pues. Ya apareció por ahí el señor Mauricio Pozo a decir que la alternativa para todo esto es eliminar los subsidios para pagar la guerra. Es decir, incrementar el precio de los combustibles en el caso de la gasolina. El señor Croflen dice, nosotros vamos a darles la amnistía y es el momento de la unidad nacional y la Asamblea va a aprobar todas las leyes que el gobierno nacional envíe a la Asamblea Legislativa. Sale por bueno, ahí. eso de palabra, ¿no? Porque en la realidad estamos viendo que ahora el tercer proyecto que eleva del 12 al 15% el IVA ya ha sido rechazado por Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y también Pachacuti. Es decir, ya los aliados de la Asamblea se le abrieron al presidente Noboa respecto de todo esto que han dicho que lo van a apoyar. Y además, Alejandro, yo también soy del criterio de que hay que comenzar a eliminar los subsidios de los combustibles. Moreno lo comenzó a hacer. Y era un recurso que ingresaba porque eso le da respiro. Lo que hay que vigilar en mi criterio, licenciado, termino con esto, es que los recursos sean bien manejados y no se los roben.
Alejandro, solamente una cuestión. Ajá. Recuerde usted cuando se aprobó la ley económica urgente. ¿Qué dijeron los del bloque del correísmo? Dijeron que estaban en contra, que era una ley que beneficiaba a los grandes grupos económicos, que era una propuesta incluso de afirmar las grandes ganancias para los grandes empresarios y un sinnúmero de cosas. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminaron votando a favor de esa ley. Por lo tanto, no le creemos a la Asamblea en el hecho de decir de que no le van a aprobar esto. Lo que ocurre es que hay contradicciones momentáneas que están buscando también qué es lo que pueden sacar pues a cambio de esto. Porque a ellos no les importa lo que pasa con la sociedad ecuatoriana, y cuando la Asamblea dice, fíjese usted, vamos a la gran unidad nacional, vamos a aprobar sus leyes, aparece por ahí el señor Correa y dice, vamos a aprobar las leyes que envíe el Ejecutivo para poder combatir todo esto. Luego que ganemos la guerra, según palabras de él, iremos arreglando las diferencias que tengamos. Es decir, la orden está dada. Aparece María Paula Romo y dice los mismos criterios, al igual que también lo dice el señor Carrillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se pretende desde ese ángulo aprovechar este escenario que estamos viviendo de inseguridad para imponer la política neoliberal, mi estimado Alejandro, porque hay otras alternativas. No puede ser el tema del incremento del IVA o el tema de la eliminación de subsidios. La pregunta es, ¿por qué no les cobran a los grandes empresarios morosos? Pues más de bueno, lo acabo de decir, millones de dólares. Lo acabo de decir en mi comentario, que también hay que cobrar más de 2.000 millones de dólares ya en firme, con judicializados, que el Estado puede cobrarlos. Se requiere eso, pero además, mi estimado Alejandro, fíjese usted, las 100 principales empresas ganaron 3.800 millones de dólares en el año 2022. La banca acaba de ganar más de 700 millones de dólares en el 2023. La pregunta es, ¿por qué no se pone un impuesto a las ganancias extraordinarias? Pues, porque es lógico, los que más tienen son los que más deben pagar y no se puede descargar en las espaldas de los trabajadores. No puede ser justo que un trabajador que gana 460 dólares tenga que pagar el impuesto, mientras el tema del IVA, mientras en cambio a estos otros grupos se les sigue perdonando y no se les pone un tipo de estos impuestos. Debería, en estos momentos, Alejandro, deberíamos volver al 5% de impuesto a la salida de capital, pues, porque también se requiere de ahí recuperar los recursos. Pero adicionalmente a eso, mi estimado Alejandro, necesitamos establecer medidas de compensación social que tienen que ver con entregar recursos para salud, educación, para entregar recursos para la generación de empleo. No basta solamente con decirle declaramos la guerra a las bandas delincuenciales, porque además, digamos que la medida que se está realizando tiene como objetivo acabar el tema del narcotráfico, el tema del contrabando y todo lo que está pasando. La pregunta es, Alejandro, ¿por dónde entra el narcotráfico? ¿Por dónde sale el contrabando? Salen por las fronteras, pues. ¿No nos decían acaso los gobiernos anteriores que tenían 34 espacios o 34 sitios por donde salía y entraba el contrabando? ¿En dónde están los militares para poder cerrar esas fronteras? ¿Desde dónde sale el tema del narcotráfico por el tema del mar? Sale desde las aduanas. Pues, ¿qué está pasando en el tema de las aduanas? Entonces hay que depurar eso, hay que depurar el tema de la justicia, hay que depurar la cúpula militar y la cúpula policial, porque todavía siguen los vínculos. Entonces, la alternativa no es solamente depurar eso. ¿Ya? Totalmente de acuerdo en eso, licenciado Razo. Yo también estoy en la línea que hay que depurar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la justicia, a la Contraloría, al SRI, a toda esta... Hay que poner gente técnica en la UAFE, por ejemplo, que no se la está tomando en cuenta, y debe organizarse un grupo, UAFE, Contraloría, Fiscalía, SRI, para cruzar información. Pero también hay que depurar a la burocracia hospitalaria del país, a la burocracia que está en las grandes empresas del país, Petroecuador, CENEL, donde hay los grandes negociados. Hay que también hacer una depuración en el magisterio, porque ahí sabemos que hay profesores que no cumplen su horario respectivo.
Pero si en la universidad nos tenía metida una pseudo socialista, ganando más de $5,000, y esa universidad en Manta o en Manabí le pagaba mensualmente el sueldo cuando veíamos que estaba activándose políticamente un medio. Es decir, hay que sanear todo el aparato burocrático del país para que queden recursos y eliminar además empresas públicas que son un gasto para el pueblo ecuatoriano y no un avance. A ver, Alejandro, totalmente de acuerdo con que hay que depurar todo esto. Y evidentemente que es así, porque todo está en las grandes esferas, todo está en las grandes alturas, como se denomina normalmente. ¿Quién le puso, por ejemplo, a esta funcionaria en la universidad? ¿Acaso no fue el gobierno? Porque no está el problema abajo, no está el problema entre los trabajadores, entre los docentes, no, no, no. Son los cargos fundamentales o los principales cargos puestos por los distintos gobiernos en donde se encuentra el tema de la corrupción. Y evidentemente que también existen algunos traviesos, ojo mi estimado Alejandro, y me refiero a algunos dirigentes que fueron parte de los gobiernos anteriores, y que se han aprovechado para estar al frente de la conducción de organizaciones importantes y que también tendrán que responderle a la justicia en su momento. Pero hay que empezar a hacer todo eso. A eso que usted se refiere, a eso que usted se refiere, licenciado Erazo, también le iba a pedir su opinión. Porque conozco, por ejemplo, que dirigentes de los trabajadores que han representado a la clase laboral en el Seguro Social, por ejemplo, han llenado también con sus familiares, con agnados y connados al Seguro Social. Se nos acaba de decir que hay 9,000 burócratas de más en el Seguro Social. Y ustedes como trabajadores, me pregunto, ¿qué están haciendo para depurar también y sanear un peso burocrático que no nos sirve? No tenemos atención de salud, no tenemos atención de prestaciones como quisiéramos. Están destinando los recursos para otro lado. Medicinas no tiene el Seguro Social. De tal suerte que allí hay que sanear una serie de situaciones para buscar una transparencia y no un gasto inoficioso que repercute en nosotros mismos como trabajadores o jubilados. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Recuerde usted que los trabajadores nos opusimos a la presencia de ese funcionario que usted está hablando, ¿no es cierto?, en el Consejo Directivo del IES. Y recuerde usted ¿cómo entró este delegado de los trabajadores a ser parte del Consejo Directivo del IES? ¿Acaso no fue sobre la base del aval del señor Lazo? ¿Acaso no fue impuesto por el señor Ortega? Y por esta justicia, ¿no? Justicia que le que en base al poder que tienen algunos fue puesto un sinnúmero de cosas en contra de los sectores sociales y los sectores populares. Pero eso, evidentemente, que también tiene. Pero hay un tema, mi estimado Alejandro. Necesitamos ver si es que ese número de gente en exceso dentro de la seguridad social, eso no es necesario. Porque también el señor Eduardo Peña ya viene con el anuncio de que hay que sacar trabajadores, que hay que sacar toda la burocracia. Pero quienes se están yendo, Alejandro, son los médicos, pues, son las enfermeras, son las auxiliares, no es pues ese escenario burocrático como nos quieren hacer ver. Entonces hay un sinnúmero de cosas que tiene que ser sobre la base de una discusión correcta, porque los afiliados y los asegurados nos merecemos una cuestión de calidad, un seguro social de calidad, y no nos pueden venir a decir entonces de que la solución es decir, mando a la gente porque se me ocurre decir que hay 9,000. Hay que hacer las cuestiones técnicas. Aquí hay que seguir contratando en la seguridad social profesionales honestos, que sean pues profesionales médicos especialistas. Requerimos todavía eso y mucho más, mi estimado Alejandro, pero no se venga a decir, como lo está planteando el señor Eduardo Peña, por ejemplo, que la alternativa al tema de la seguridad social es el incremento en los aportes de los afiliados, que la alternativa para la seguridad social es un nuevo cálculo para las pensiones jubilares. ¿Sabe qué nos está diciendo con eso, Alejandro? Nos está queriendo hacer lo que intentó hacer el señor Lazo. Es decir, el cálculo para las pensiones jubilares ya no van a ser de los 5 mejores años, van a ser de los 10 últimos años, ¿ya? Y el tema del aporte del afiliado va a ir ya del 13º y del 14º también, pues, o sea, ¿cómo podemos nosotros entender esto?
que en medio de una declaratoria para enfrentar la inseguridad, para enfrentar estos problemas que nos preocupan a los ecuatorianos, se quiere descargar toda la crisis en las espaldas de los trabajadores y aprovechar este momento para implementar la política neoliberal, porque también hay que ver lo que va a pasar con las empresas eléctricas, Alejandro. Dejaron abierto el camino para la privatización y de paso para que nos suban el precio de la tarifa eléctrica. ¿Quién va a tener que pagar los platos rotos? Lamentablemente somos los trabajadores y los sectores sociales. Por eso es que hemos insistido y estamos planteando que frente a este hecho se requiere de una unidad, pero no la unidad nacional que ellos están planteando, pues, mi estimado Alejandro. ¿Cuál es la unidad nacional que ellos plantean? Gobierno, asamblea, empresarios, justicia, todos los que están vinculados a esto y garrote para el pueblo. Y nos están dando el mensaje que frente a esa gran unidad nacional, los trabajadores, la juventud, el magisterio, los pueblos, agachemos la cabeza para aguantar el garrotazo. Y eso no es así. Nosotros estamos llamando a la gran unidad popular, a la unidad de los trabajadores, del movimiento indígena, de los sectores sociales, de los sectores populares, para enfrentar la delincuencia, pero también para enfrentar el neoliberalismo, para impedir las privatizaciones y para evitar que se descargue la crisis en las espaldas de los trabajadores y sus familias, como lo están queriendo hacer en estos momentos. Gracias, licenciado Erazo, por su participación y sin duda que tendremos oportunidad de volver a conversar sobre estos temas, sobre todo el tema de la privatización, para conocer exactamente una posición más ajustada luego de que lea exactamente la ley que se acaba de aprobar a nivel de eléctricas en el país. Muy gentil por su tiempo. Léale el artículo número 3, mi estimado Alejandro. Léale el artículo 3 y va a ver que ahí se abre la puerta para el tema de la privatización y para quebrarles a las empresas nacionales, a las empresas estatales, y con eso efectivamente tienen vía libre para imponer incluso el tema de la tarifa de luz. Lamentablemente estamos viviendo eso y por eso es necesario que nos organicemos para defender los derechos de los trabajadores y los pueblos. Como siempre, un saludo, Alejandro, muchas gracias por la invitación y a seguir unidos entre todos. Necesitamos unificarnos para enfrentar esto. Podemos salir si es que el gobierno nacional entiende que se requieren políticas sociales para generar salud, educación y un empleo seguro, que es lo que requiere el pueblo ecuatoriano. Muy amable. De acuerdo, gracias también. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Le agradecemos al licenciado Nelson Erazo Hidalgo, presidente del Frente Popular, por el diálogo aquí en OMC Noticias.